Imagina que acabas de presenciar los milagros más asombrosos de la historia. Escuchaste la voz misma de Dios haciendo temblar un monte y prometiste obediencia absoluta bajo un pacto extremo. Y solo unas semanas después, estás bailando alrededor de una estatua de oro. ¿Cómo es posible que una nación entera sufriera un colapso espiritual tan radical en cuestión de horas? ¿Fue simple rebeldía? ¿O hubo un detonante psicológico que la Biblia no te cuenta a simple vista? Lo que la mayoría de la gente ignora es que el desastre del becerro de oro no comenzó por falta de fe, sino por un trágico error de cálculo de solo 6 horas. Y hay algo aún más oscuro. Los registros de los sabios de la antigüedad revelan que hubo un asesinato silenciado al pie del Sinaí. Hoy vamos a descubrir quién fue la víctima y por qué este secreto cambia por completo todo lo que creías saber sobre esta historia. ¿Qué tan alto tienes que estar espiritualmente para escuchar la voz de Dios? En Éxodo 19, antes de que todo se derrumbara con el becerro de oro, Israel vivió una experiencia de preparación extrema. Dios les avisó que bajaría al monte en 3 días, pero les impuso reglas muy estrictas. Moisés tuvo que organizar a todo el pueblo para un cambio radical. No solo debían lavar sus ropas para estar físicamente impecables, sino que los hombres debían separarse por completo de sus esposas. Se les exigía una desconexión total del día a día para enfocar su mente en un solo objetivo. Nadie podía tocar la base del monte. Cruzar esa línea significaba la muerte inmediata. Pero, ¿para qué tanta exigencia? Dios quería que cada hombre, mujer y niño escuchara su voz con sus propios oídos, para que no hubiera dudas. El pueblo entero estaba limpio, con el corazón en la mano y temblando de un respeto absoluto. Estaban en el punto más alto de toda su historia. Y es ahí donde viene el golpe al pecho. ¿Cómo es posible que un campamento que llegó a tocar el cielo terminara sumergido en el peor caos solo unas semanas después? Si quieres entender por qué el desastre era inevitable, hay que ver cómo estaba organizado el campamento en Éxodo 24. El Sinaí se convirtió en una pirámide de 3 niveles que reflejaba la madurez mental de cada grupo. Abajo estaba la gran mayoría del pueblo. ¿Quiénes eran? Personas con una mente completamente dependiente. Necesitaban ver para creer. Su fe era tan frágil que Dios tuvo que controlarlos usando truenos, miedo y barreras físicas para mantenerlos a raya. Esa multitud no podía sostener la incertidumbre. Le quitabas el líder o el límite visual por unas horas y su realidad colapsaba por completo. A mitad de camino subieron Aarón, los líderes y los 70 ancianos. Ellos alcanzaron un nivel superior. El texto revela que pisaron un suelo de zafiro resplandeciente. Eran la élite, capaces de procesar la grandeza divina, pero seguían atrapados en la necesidad de un asombro intermedio. Dependían de la visión y del milagro para sostener su fe. Y en la punta del monte, en la nube más oscura e invisible, estaba solo Moisés. Maimónides explica que Moisés no subió a una montaña física, subió a un nivel mental donde no necesitaba ver milagros, ni zafiros, ni estatuas para saber que Dios estaba ahí. Moisés había alcanzado la madurez de saber, mientras el pueblo seguía atrapado en la necesidad de ver. Si lees la Biblia de forma superficial, hay algo que no encaja. El texto dice que Moisés subió al monte por 40 días, pero en ningún lado dice que él se lo haya avisado al pueblo. Entonces, ¿por qué la multitud entró en pánico exactamente un día antes de que Moisés bajara? ¿Cómo sabían qué día y a qué hora exacta debían esperarlo? La respuesta está oculta en un juego de palabras del hebreo original en Éxodo 32:1. Cuando el texto común dice y Moisés tardaba, la palabra real es boshesh, que los sabios de la antigüedad tradujeron literalmente como ya llegaron las 6 horas. Aquí está el secreto. Las crónicas antiguas revelan que Moisés se despidió prometiendo regresar al final de los 40 días, justo antes del mediodía. El pueblo no estaba adivinando, ellos tenían un reloj en la mano. El gran problema es que su cronómetro humano falló. Ellos contaron el día de la subida como el día 1, sin entender que en el diseño divino los días cuentan completos, con su noche anterior. Al dar las 12 del mediodía y ver el monte vacío, el pueblo entró en shock, pensando que Moisés había muerto. Ellos no entendían que ese retraso de solo 6 horas no era una traición, sino una prueba de paciencia que reprobaron por un error de cálculo. Algunas traducciones de la Biblia nos hacen creer que el becerro de oro fue un acto de simple rebeldía, pero la realidad es mucho más oscura. Fue un colapso mental masivo.
Al dar las 12 del mediodía y ver la montaña vacía, se desató en el campamento lo que el pensamiento judío define como la guerra del Yetzer Hará. ¿Qué significa esto? Es esa fuerza oculta que todos llevamos por dentro. La inclinación natural hacia el ego, el control y la desesperación. Es exactamente el mismo conflicto del que habló el apóstol Pablo siglos después, cuando describió el momento exacto donde terminas haciendo el mal que no quieres. ¿Quieres saber cuál es el arma secreta de esta fuerza? El miedo a la incertidumbre. El Talmud revela un misterio que te dejará frío. En medio de la desesperación, la multitud tuvo una visión de Moisés muerto, flotando en un ataúd sobre la cima del monte. Según la tradición rabínica, esta visión le fue mostrada al pueblo para convencerlos de que Moisés no regresaría jamás. Ellos se convencieron de que estaban huérfanos. Y cuando crees que has perdido el líder que te conectaba con Dios, la desesperación comienza a dictar tus decisiones. Es en ese ambiente de confusión que nace la exigencia de un sustituto visible a quien pudieran señalar, seguir y también controlar. Pero el miedo del pueblo no se convirtió en idolatría de la noche a la mañana. La pregunta es, ¿quién dio el primer paso? ¿Quién empujó a la multitud hacia el desastre? La pista quedó guardada en una sola frase de la misma Biblia. En Éxodo 32:4, cuando el becerro sale del fuego, la gente dice una frase que la mayoría pasa por alto. El texto no dice, "Este es nuestro Dios que nos sacó". Dice literalmente, "Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto". Piensa en esto. ¿Por qué hablaron en tercera persona? ¿Por qué decirle tú a Israel como si se tratara de un extraño, cuando se supone que todos eran parte del mismo grupo? Según una antigua tradición judía, los principales agitadores no fueron israelitas, sino parte de la multitud mezclada que salió de Egipto junto con ellos. Eran egipcios y extranjeros que se habían unido al éxodo, pero que todavía arrastraban muchas de las creencias y costumbres de las que Israel estaba intentando desprenderse. Cuando el miedo comenzó a extenderse en el campamento, este grupo fue uno de los primeros en desesperarse, y según los sabios, fueron ellos los que presionaron, agitaron a la multitud y guiaron los acontecimientos hacia la fabricación del becerro. Si esta interpretación es correcta, entonces el problema no comenzó con una rebelión abierta contra Dios. Comenzó cuando un pueblo asustado escuchó las voces equivocadas en el momento equivocado. La Biblia guarda un silencio muy extraño sobre un personaje clave. En Éxodo 24, antes de subir al monte, Moisés dejó el campamento bajo el cargo de 2 hombres, su hermano Aarón y un líder llamado Hur. Sin embargo, cuando el caos estalla unas semanas después, Hur desaparece por completo de la historia. ¿Qué pasó con él? Algunas tradiciones antiguas intentan responder esa pregunta, y una de ellas da un detalle interesante. En aquella época, muchos oficios y conocimientos eran transmitidos dentro de las familias. Más adelante, la Biblia presenta a Bezalel, descendiente de Hur, como un hombre especialmente dotado para trabajar el oro y otros metales. Algunos comentaristas creen que ese detalle no es casual. Si Bezalel heredó ese conocimiento dentro de su familia, entonces Hur también pudo haber sido reconocido por sus habilidades para trabajar los metales. Y si la multitud estaba buscando a alguien capaz de fabricar una imagen visible, eso explica por qué Hur terminó en el centro del conflicto. Pero Hur se negó a participar. Les reclamó su falta de confianza en Dios y rechazó colaborar en la fabricación de un sustituto para Moisés. Según esta interpretación, la multitud había reaccionado de forma violenta y Hur habría perdido la vida intentando detener la idolatría. Para muchos comentaristas, la posterior elección de Bezalel refleja una poderosa imagen de justicia divina. El mismo talento que según esta tradición Hur se negó a usar para fabricar el becerro, Dios lo consagró para la construcción de su santuario. Y si Hur realmente murió intentando detener la multitud, entonces Aarón quedó solo frente a una crisis imposible. Con el cuerpo de Hur aún tibio y una multitud armada rodeándolo, Aarón sabía que no podía usar la fuerza bruta. Si decía que no, moría, y si decía sí, condenaba al pueblo. Así que decidió jugar el juego más peligroso del desierto, el sabotaje interno. Su primer movimiento fue un golpe de psicología familiar. En Éxodo 32:2, Aarón les ordena: quiten los aretes de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos. Los sabios antiguos revelan el plan oculto. Aarón sabía que los que provocaban el alboroto eran solamente los hombres. Al exigir la joya de las mujeres y de los niños, Aarón buscaba armar una discusión dentro de cada tienda.
sabiendo que las mujeres se negarían a cooperar y que eso frenaría el entusiasmo de la multitud. Pero la masa estaba tan ciega que los hombres no esperaron a sus esposas, se arrancaron sus propios aretes para entregarlos. Al ver que ese primer plan falló, Aarón usó su segundo truco para ganar tiempo. Después de fundir el metal, gritó con fuerza: «Mañana será fiesta para el Eterno». Fíjate bien en el texto, no dijo fiesta para el becerro, dijo fiesta para Dios. Pero la palabra clave fue mañana. Aarón logró enfriar la adrenalina de la gente, moviendo la celebración 24 horas hacia adelante. Cada minuto que Aarón retrasaba la construcción del altar era un minuto que le ganaba el reloj, en una apuesta desesperada para que Moisés bajara del monte a salvarlos. Cuando Moisés baja del monte con las tablas de la ley en sus manos, se topa con la peor pesadilla de un líder: el campamento enloquecido, bailando y adorando una estatua de oro. La Biblia dice que Moisés se llenó de ira, y en ese mismo instante tiró las piedras contra la base del monte, haciéndola pedazos. Durante siglos nos han vendido la idea de que Moisés simplemente perdió el control. Pero los sabios antiguos, analizando los registros más profundos, descubrieron una estrategia desesperada. Moisés no rompió las piedras por furia, las rompió por amor. Imagina esas tablas como un contrato de matrimonio sagrado entre Dios y el pueblo. Si Moisés les entregaba el documento oficial, mientras la gente estaba cometiendo esa infidelidad espiritual con el becerro, el castigo directo del cielo era la destrucción total de la nación. Moisés, actuando como el mejor abogado defensor de la historia, calculó rápido la jugada. Si destruía el contrato antes de entregarlo, el pueblo legalmente no podía ser juzgado con todo el peso de la ley. Prefirió que Dios se enojara con él por haber roto su obra, a que el pueblo quedara con un documento legal que lo condenara a muerte. Las tablas se rompieron en el suelo para que la nación no se rompiera en el cielo. Cuando Moisés baja del monte, sosteniendo las tablas, y se encuentra de frente con el becerro de oro, lo que está ocurriendo es el choque definitivo entre dos materiales con un significado enorme en la Biblia: la piedra y el oro. Son dos elementos que representan los dos caminos que puede tomar el corazón humano. Las escrituras dicen que las letras de los mandamientos fueron clavadas profundamente en la roca. Los sabios explicaban que la piedra representa la verdad que nunca cambia. A lo largo de la historia, el ser humano ha intentado cambiar la ley de Dios para adaptarla a su conveniencia, pero la piedra no se dobla, ni se estira para justificar tus errores. Lo que está grabado en la roca se queda firme. Por eso, siglos después, Jesús usó esta misma idea al decir: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». La fe se construye sobre lo que es sólido, sobre lo que no cambia aunque el mundo se caiga a pedazos. Pero abajo, el pueblo prefirió el oro. ¿Y por qué el oro? Porque el oro se puede derretir. Se puede manipular y se deforma fácil bajo el fuego de los deseos humanos. El oro representa el Dios a la carta, un Dios blando que el hombre moldea para complacer sus caprichos. Israel no quería la estabilidad de la roca divina porque los obligaba a estar enfocados. Prefirió fabricarse un Dios que no les exigiera santidad y que les aplaudiera sus acciones. El desastre del becerro de oro esconde un último misterio que la mayoría prefiere no enfrentar. Éxodo 32:20 dice que Moisés tomó la estatua, la quemó, la molió hasta hacerla polvo, la echó en el agua y obligó a todo el pueblo a bebérsela. Algunos analistas ven en este episodio un paralelo con la misma regla que se aplicaba a una esposa acusada de infidelidad. El oro derretido entró en sus cuerpos para demostrarle algo muy serio: la traición no se queda afuera, se lleva por dentro y te destruye desde las entrañas. Pero esto nos obliga a mirarnos en el espejo hoy en día y a preguntarnos cuáles son nuestros propios becerros actuales. A veces pensamos que un ídolo es solo el dinero, el orgullo o los vicios, pero la realidad es más profunda. Nuestro becerro moderno es cualquier salida fácil o sistema cómodo que inventamos para huir de la relación directa con Dios. Al igual que el pueblo abajo del monte, nos da pánico la incertidumbre y nos asusta su silencio. Por eso, cuando la respuesta del cielo tarda un poco más de lo esperado en nuestro reloj humano, corremos a construir sustitutos que podamos predecir y religiones que se amolden a nuestra manera. Esperar en el silencio no es abandono, es la prueba para saber si realmente buscas al Creador o si solo estás buscando algo rápido para calmar tu impaciencia. Esto es Biblia sin filtro. Nos vemos en el próximo análisis.